Bueno, vamos a dar inicio al conversatorio de hoy. Muchas gracias a todos y a todas por acompañarnos. Gracias a la Red Flags por haber organizado y convocado a este conversatorio sobre un tema siempre importante y trascendental como es la soberanía alimentaria y mucho más en estos tiempos y en esta coyuntura que, como indica el título del conversatorio, la hemos denominado la soberanía alimentaria en tiempos o en la era milenio. La Red de Pensamiento Latinoamericano en Ciencia, Tecnología y Sociedad, conocida como Red Flags, es un espacio de participación que fue creado en junio del 2020 por integrantes del sector científico, tecnológico y universitario de la Argentina. Y desde entonces, los y las integrantes de la red nos proponemos incluir, incidir en las decisiones gubernamentales desde una perspectiva nacional, popular, federal y soberana. También invitamos a que sigan las distintas actividades y productos comunicacionales que tiene la red a través de las distintas redes sociales de las cuales disponemos. Muchas gracias también a los expositores y a la expositora. Brevemente vamos a hacer una presentación de cada uno de ellos. En principio, Francisco Pecio, magíster en Desarrollo Rural, Soberanía Alimentaria y Agroecología e investigador del INTA. Patricio Bertis, ingeniero agrónomo, doctor en Ciencias Sociales, docente e investigador de la Universidad Nacional de La Plata. Tamara Perelmutter, doctora en Ciencias Sociales de la Universidad de Buenos Aires, investigadora del Centro de Investigaciones para la Agricultura Familiar, CIPAF, del INTA. Javier Vitale, docente e investigador de la Universidad Nacional de Cuyo, investigador del INTA y también miembro de la Red Plus. En principio, daré un breve marco introductorio y luego de eso, cada uno, en el caso de Tamara también, tendrán entre 10 y 15 minutos aproximadamente de presentación y posteriormente pasaremos a la parte del intercambio y sobre todo para hacer un poco más dinámico el conversatorio. Entonces, luego de las exposiciones, el intercambio. En principio también quiero pedir disculpas por adelantado, pero en algún momento seguro voy a retirarme, ya que estoy en este momento, no sé si se puede oír, en tránsito en un aeropuerto, entonces de todas maneras mis compañeros y compañeras de la red continuarán la moderación y por supuesto que luego podré verlos por YouTube. Eh, en principio, en esta breve introducción, decir que el derecho a la alimentación fue consagrado como un derecho básico en la Declaración Universal de los Derechos Humanos del año 1948. El artículo que lo destaca es el número 25, que dice que toda persona tiene derecho a un nivel de vida adecuado, que le asegure, así como a su familia, la salud, el bienestar y en especial la alimentación. Por supuesto que el artículo continúa, pero básicamente es donde se deja reflejado la importancia de la alimentación como un derecho básico. Ese derecho a la alimentación saludable y soberana ha cumplido y cumple un rol fundamental, ya que sus pilares están estrechamente vinculados a la historia de nuestros pueblos, a la identidad de nuestros territorios y a la concepción de los alimentos como una necesidad, pero también como parte de una cultura que nos constituye como sujetos sujetos. Precisamente desde un enfoque asociado a los derechos humanos, esa alimentación considerada saludable es considerada un derecho universal, amplio e inherente a su realización, digamos, indispensable para el resto de los derechos, en conjunto el derecho a la salud y también el derecho al agua. Bajo ese marco podemos afirmar taxativamente, diría yo, que comer bien es vivir bien y es exactamente allí donde radica la necesidad de implementar distintos tipos de políticas públicas que generen las condiciones y atiendan lo necesario para que este comer bien, vivir bien sea posible en todas sus formas. Es así que la alimentación no saludable, la alimentación saludable no puede ser un privilegio de pocos. El acceso al alimento sano, seguro y soberano es parte del compromiso social de quienes ocupan el más alto nivel en los gobiernos, ya que debe asegurar permanentemente que las políticas de Estado lo puedan garantizar. El actual presidente en campaña, y siguiendo con
el ideario libertario, le dijo oportunamente a Grabois, en un debate televisivo, que cada uno tenía derecho a elegir morirse de hambre. Triste frase, ya que de alguna manera la elección de ser libre no pasa por morirse de hambre, ni mucho menos como se dijo en ese momento que morirse de hambre era libertad. Claramente, el entonces candidato y ahora jefe de Estado no estaba pensando en un modelo de país con redistribución y justicia social. 4 meses después del resultado de las urnas, tampoco estamos ante un modelo que muestra compromiso en la construcción de políticas públicas que erradiquen la desigualdad, que combatan la pobreza y que brinden al pueblo y a la ciudadanía las posibilidades de vivir mejor. Así pensar desde una perspectiva soberana es, por ejemplo, pensar las conexiones entre la nutrición y la justicia social, solo por nombrar una de las múltiples posibilidades de enlace. Como contracara, en la actualidad, día a día, se asiste a la pérdida de derechos de todo tipo donde la soberanía alimentaria no queda al margen. Los derechos laborales, el derecho a la vivienda, el derecho a la salud, el derecho a la tierra y al ambiente son solo algunos de los más importantes derechos perjudicados, por ejemplo, de manera explícita en el DNU 70/23. Podríamos sumar a los anteriores el derecho a la educación, el derecho a la memoria, a manifestarse, a la identidad, el derecho a decidir, el derecho a una educación sexual integral, y podríamos seguir la enumeración donde aparece en definitiva el derecho también a una vida digna. Parece que todos los anteriores quedaran subsumidos al ideario libertario, donde los derechos se reducen a tres: el derecho a la vida, a la libertad y a la propiedad. Lo demás, también expresado de alguna manera por el actual presidente en una entrevista de campaña, lo demás son construcciones ideológicas para sacar ventaja. Cabe señalar que durante las crisis económicas, ese derecho básico a la alimentación adecuada es uno de los primeros que son vulnerados, o es vulnerado, y como tal, los diversos instrumentos que los motorizan parecen desintegrarse. Un ejemplo, y solo uno de lo que estamos hablando, es el caso del programa Pro Huerta, un programa que lleva 33 años ininterrumpidos y que en la actualidad está paralizado. Como herramienta de transformación, desde el ProHuerta se acompaña anualmente a más de 700.000 familias, también instituciones de todo el país, para favorecer la autoproducción de alimentos con desarrollo genético y tecnologías apropiadas. Y el propósito del programa es contribuir a garantizar la seguridad y la soberanía alimentaria, así como promover la comercialización, el abastecimiento local y la constitución y fortalecimiento de redes comunitarias para definirlo, caracterizarlo de una manera sencilla. Podríamos decir que hoy el campo, como el gran aportante de divisas en el modelo de los agronegocios, se impone por sobre instrumentos como los del ProHuerta, y las redes institucionales también que se han generado en reconocimiento, por ejemplo, a la agricultura familiar, que antes era invisibilizada, sumado a la agroecología, que ayuda a la agricultura familiar a manejarse en un marco de producción agroecológica. Pareciera que en conjunto todo va deshilachándose. Ahora bien, la soberanía alimentaria se hace presente en 1996 como aporte de la Cumbre de los Pueblos a la Agenda Mundial de Desarrollo, en el mismo momento y lugar que los organismos de cooperación multilateral en la órbita de las Naciones Unidas hacían o producían un cambio histórico en el enfoque, sobre todo lo que tenía que ver con la alimentación y el hambre. Por su parte, los participantes de la Cumbre Mundial de la Alimentación de la FAO aceptaban que esa problemática no se debía a la carencia de alimentos, sino a las dificultades en el acceso de los mismos, y ahí sí se resignificaba o se le daba un nuevo contexto histórico al tradicional concepto de seguridad alimentaria. Como concepto superador de este paradigma que comenzaba a imponerse sobre la alimentación, en 1996 es propuesto un nuevo enfoque, una nueva mirada de las organizaciones campesinas, donde se consideraba la soberanía alimentaria como constitutiva del derecho de cada pueblo y de todos los pueblos a definir sus propias políticas y estrategias de producción, distribución y consumo de alimentos, y también con el objetivo de garantizar una alimentación cultural y nutricionalmente apropiada y suficiente para la población.
Después, posteriormente, en el año 2002, la Vía Campesina, la organización que coordina a nivel mundial las luchas y las propuestas de estos sectores, consideró que la soberanía alimentaria constituía también el derecho de los pueblos a definir sus propias políticas sustentables de producción, transformación, comercialización, distribución y consumo de alimentos, garantizando el derecho a la alimentación de toda la población. Algo que no es menor, asociado a todo lo anterior y para ir finalizando, por parte del Foro Mundial sobre la Soberanía Alimentaria en el año 2001, se precisaba que la soberanía alimentaria presuponía la soberanía política, económica y cultural de toda una nación, y que era la matriz de su independencia, y que el Estado debía jugar un rol indelegable de garantizar. Sin afianzar la soberanía nacional, se decía en ese momento, difícilmente se podía lograr la soberanía alimentaria como un prerequisito y también como una conquista. Para finalizar y dar lugar a los expositores, y también como una manera de ser fiel a uno de los propósitos de la red, este conversatorio tiene por objetivo, por una parte, contribuir a interpelar el gobierno actual respecto a la soberanía alimentaria, y por el otro, hacer aportes para resguardar uno de los derechos también insoslayables, que es el derecho a un presente digno y a un futuro aún más digno. Si les parece, podemos comenzar con cada uno de los expositores, y en este caso le pedimos a Francisco si puede iniciar con su presentación. Hola, ¿qué tal? ¿Me escuchan? Sí. Muchas gracias, Luz. Un gusto compartir este conversatorio. Bueno, voy a confesarme que cambié 3, 4 veces los contenidos, los iba modificando, y en realidad hoy al mediodía lo que terminé haciendo es acudí nuevamente al diccionario, buscando el antónimo de soberanía, y surgía que los antónimos son dependencia y subordinación directamente de soberanía. Entonces me parece que ahí hay buenos puntos, me parecía interesante para pivotear entre ambos conceptos. La soberanía alimentaria me parece que es interesante como concepto emergente en su momento, como el derecho, primero que incluye esta cuestión de la seguridad alimentaria, este derecho del social de tener acceso a una alimentación adecuada, saludable y culturalmente aceptable, pero que además le agregaba una capa más, si se quiere, una profundización que tenía que ver no solamente el hecho del consumo, que ahora podemos hacer mención de algunos puntos, sino también la otra punta que tenía que ver con el cómo se produce, digamos, el derecho de los pueblos de definir sus propias políticas alimentarias y productivas, y también no solamente cómo se produce, sino cómo se distribuye y cómo se accede, los diferentes mecanismos de acceso a los alimentos por parte de la población. En ese sentido, algunos puntos para referenciar, que no son novedosos, pero algunos sí, es que, por ejemplo, como dato, pensando en una alimentación saludable, en estos últimos 2, 3 meses el consumo de carne vacuna se desplomó un 20%, el consumo de lácteos un 40% como elementos clave, lo cual muestra cómo se va agudizando una problemática vinculada al acceso a una alimentación saludable. Recordemos que nuestros sectores populares principalmente tienen dietas ricas en hidratos de carbono y azúcares, famosos alimentos llenadores, y que lo que uno esperaría de aquí a futuro es que eso se profundice, por un lado, pero que además nos plantea otra cuestión, y que el acceso a frutas y verduras se encuentra muy restringido, cada vez se reduce más, y ahí es donde en su momento digo hasta hace 4 meses, tallaba fuerte el programa Pro Huerta, no como medio único, sino como una multiplicidad de acciones desde lo público y de diferentes estrategias, pero donde el estímulo a la autoproducción de hortalizas frescas era una pata clave para suplir la deficiencia sistemática y estructural de vitaminas, especialmente en los sectores populares. Hemos hecho algunos trabajos que demostraban que con espacios cultivados chiquititos, una familia de tipo ya podía garantizar eso. Pues bien, si eso se corta, va a estar mucho más difícil. Pero además, y además de eso, bueno, se va a ir profundizando más seguramente,
Pero después hay cuestiones más estructurales que tienen que ver con la producción de alimentos. ¿A qué voy? Por ejemplo, el 10% de la superficie, perdón, el 10% de las explotaciones agropecuarias de la región pampeana concentran el 60% de la superficie cultivada y el 70% de la producción. O sea, estamos frente a un fenómeno de concentración grande, donde el 80% de lo que son los alimentos frescos en los grandes centros urbanos se comercializan en 4 empresas. No estamos aún en los puntos de Europa o en Estados Unidos, pero que tenemos severos problemas y que lo que nos está marcando es que ahí hay una tensión vinculada a la producción y al consumo que, lejos de ir generándose mayores grados de autonomía, uno esperaría que ante procesos de crisis se van a profundizar. Uno podría también sentirse pensado, decir, bueno, tentado de pensar qué mecanismos tenemos, qué estrategias podemos hacer para ir solucionándolo esto, para ir generando procesos que mejoren el desenvolvimiento, o mejorar el acceso de los alimentos a la población, especialmente a la de bajos recursos. Y entonces ahí aparece varios puntos. Primero, que no se puede pensar la soberanía alimentaria escindida de una política más amplia, que es la de la soberanía tecnológica, de la soberanía energética y es finalmente de la soberanía nacional. Pensar la soberanía alimentaria como un hecho aislado de la soberanía nacional me parece que es un error muy grave. El otro error grave que hemos cometido, que se ha cometido históricamente, es de tomarlo a partir de conceptos no iba a decir, no sé si foráneos, pero sí de definiciones generadas en otros lugares y que le falta una adecuación nacional, una mirada latinoamericana, regional, que incluya también todas las diversidades de nuestro país. Es decir, no puede haber soberanía alimentaria sin soberanía nacional y que ésta tenga una profunda mirada federal, que le trate de escapar, y a veces me estoy volviendo tornando repetitivo, pero que no puede ser porteñocéntrica, que es una de las amenazas que uno está viendo, que un proceso centrípeto, se está concentrando cada vez más la cuestión del debate y de la perspectiva de cómo se piensan las políticas públicas iba a decir desde Buenos Aires, ni siquiera desde 2 comunas hacia el resto del país, lo cual me parece un grave error, sin tomar en cuenta todas las diversidades que estamos teniendo y de vuelta sin pensar en la cuestión de que no puede haber soberanía alimentaria sin soberanía tecnológica. Y para eso son claves no solamente las políticas vinculadas al acceso alimentario, sino las políticas tecnológicas de sus organismos nacionales y provinciales que trabajan en tecnología agropecuaria, alimentaria, etc. Me parece ahí clave, porque otro de los riesgos es pensar el equivalente directo de soberanía alimentaria y soberanía agroecología. La agroecología, que también es un mundo de disputas, es una de las patas fundamentales, pero me parece que en los procesos que estamos teniendo de disrupción general de la cuestión alimentaria, va a exceder esto. Es decir, los problemas de soberanía permean y son mucho más profundos y más amplios que la agroecología y la agricultura familiar, que la incluyen, pero es más amplio. ¿A qué voy? Problemáticas vinculadas al acceso de la semilla y la generación de excedentes y cómo se apropian estos. Eso le va a pegar de lleno a no solamente la producción de alimentos directos de nuestra población, sino a gran parte del sector agropecuario general, lo cual es un punto crítico porque en parte, guste o no, generan, por ejemplo, el 50% o 40 y pico de las divisas. Ahora, si a eso le ponemos un elemento disruptivo como la modificación o la posible modificación de la ley de semillas, ya prende luces amarillas varias. O la caída del consumo de carne vacuna, que es uno de los elementos claves en la canasta básica alimentaria, nos está mostrando que hay una crisis profunda que le va a pegar no solamente, o sea, sí en el consumo a los sectores populares, pero al sector productivo de manera amplia. Entonces, ahí es donde justamente de vuelta se abre la puerta para repensar, tenemos que repensar, rediscutir cómo construimos entonces, en este escenario, claro está, complejo, perspectivas de generar acciones, estrategias que no son solamente del Estado, no pueden ser del Estado, sino que tienen que ser colectivas, involucrando los demás actores de los diferentes territorios, de las diferentes regiones,
que vinculen entonces la producción, una mirada federal y el acceso a alimentos clave y que garanticen el acceso alimentario a nuestra población, ya sea a través de la autoproducción de alimentos, el programa ProHuerta. Ahí, como dato también, nosotros en el AMBA hicimos hace unos años algunas evaluaciones de impacto y el ProHuerta daba unos índices que son impresionantes como política pública. Es decir, por cada kit de semilla, de cada 10 kits de semilla, 9,5 se convertían en huerta. Una eficiencia descomunal. Cada técnico tenía un impacto de más de 4.000, 5.000 huertas, una capacidad de generar multiplicación en los territorios impresionante, a través de la figura de las promotoras y los promotores barriales. Y después esto se transformaba en que por cada peso invertido en el programa, como mínimo se convertía en un equivalente de producción de 6 pesos, 6-1, es decir, un efecto multiplicador territorial descomunal. Bueno, eso evidentemente está en stand-by, se verá cuál será el devenir, demasiado pronto para dictaminar qué va a pasar, ya veremos, y cómo lo van tomando las provincias, etcétera. Pero me parece, y con esto voy cerrando, que estamos ante una encrucijada grande de soberanía versus dependencia y subordinación. El problema es que la subordinación y la dependencia tienen un punto de alcance, pero luego siempre se terminan quedando cortos, porque el límite eventualmente lo pondrá la población con hambre y sus demandas, y los sectores productivos de la agricultura familiar o los sectores que producen para el mercado interno, que se van a encontrar con severas dificultades comerciales y tecnológicas. Y ahí es donde justamente el INTA, los diversos INTI, diversos organismos del ecosistema de ciencia y tecnología, tienen que jugar un rol clave, y es esencial que, iba a decir que salgan fortalecidos, eventualmente que salgan, pero que sí que se generen políticas pensando en esto, con una mirada claramente, si esto sí debería ser una enseñanza federal, pero federal real, no pensarlo todo desde el porteño centrismo, sino de pensarlo en las demandas y requerimientos alimentarios de cada uno de los diversos territorios de nuestra patria. Con eso estamos. Gracias, Francisco. Eh, no sé si te quedó algo más, si no, pasamos al siguiente ponente, que es Patricio. ¿Está por ahí, Patricio? Bueno, buenas tardes. Bueno, en primer lugar, les agradezco a las compañeras y compañeros de la Red PLAC por el convite, por la invitación y sobre todo por organizar este tipo de actividades de discusión y de reflexión colectiva en momentos tan duros y preocupantes para nuestro país, para la sociedad argentina, y bueno, esto toma más relevancia. Así que bueno, agradecido por eso. Y bueno, mi presentación la voy a desarrollar en 3 puntos. En primer lugar, un aspecto más coyuntural de debate. En segundo lugar, alguna discusión sobre la noción de soberanía alimentaria. Y en tercer lugar, más cómo pensar avances en materia de soberanía alimentaria en Argentina. Y en ese sentido, cuando estaba preparando la presentación, pensaba que quizás el triunfo de La Libertad Avanza en el 2023 nos corre un poco el arco y nos obliga a discutir más o anticipadamente cuestiones sobre la seguridad alimentaria, que está amenazada en Argentina para importantes sectores de la población. A los pocos días de iniciado la experiencia libertaria en el gobierno, a partir de una serie de medidas, primero el DNU 70/2023 y la ley ómnibus después, se propone básicamente una desregulación brutal de todas las actividades económicas, entre otros aspectos, pero bueno, en el tema que nos convoca a nosotros, digo, las actividades agroalimentarias, esto tiene una serie de consecuencias. En primer lugar, la producción, o Argentina produce una infinidad de alimentos que la mayoría se destina tanto a mercados locales como extranjeros, como externos, ¿no? Y eso implica que sin ningún tipo de regulación, los precios de esos productos, muchos de ellos centrales en el consumo de las mayorías sociales, queden sujetos a los vaivenes de precio de los mercados internacionales, que en las últimas décadas
su comportamiento es mucho más inestable, por lo tanto, en ciclos de alza de precios, la sociedad argentina queda sujeta a acceder a precios exorbitantes a los alimentos o a tener que reemplazarlos por alimentos de menor calidad. Eso puede complicar cada vez más en los próximos meses. Y sumado a esto, otro elemento que también la nueva gestión de gobierno, a los pocos días de asumir, ha tomado una decisión de interrumpir la asistencia alimentaria a comedores populares, donde una parte importante de la sociedad, los sectores más golpeados, acceden a los alimentos, y abre también un interrogante sobre cuál va a ser la asistencia alimentaria a los comedores escolares, que tampoco está tan claro qué va a pasar en los próximos meses, donde sabemos que muchas pibas y pibes de Argentina tienen su dieta central. Por lo tanto, estos dos aspectos implican hoy en Argentina una amenaza concreta y real para el acceso a los alimentos a sectores importantes de nuestra sociedad. O sea, un riesgo de hambruna de una magnitud sin precedentes en el centro del país, en los principales centros de población, las grandes urbes, no necesariamente, imaginémonos qué va a pasar en los sectores más postergados, ¿no? Bueno, el segundo punto para discutir es la noción de soberanía alimentaria. Y creo que quizás amerita una serie de discusiones, ¿no? Ya el concepto ya fue mencionado, por ahí para decir que básicamente más allá de las diferencias o los cambios que ha sufrido el concepto, se entiende por soberanía alimentaria el derecho de los pueblos y las comunidades a decidir qué producir, cómo producir, dónde producir y para quiénes en términos de producción de alimentos. Y en ese sentido yo creo que el concepto tiene una serie de fortalezas y algunos puntos a replantear o debilidades para discutir. En primer lugar, como fortaleza, bueno, es un concepto que analiza de forma crítica cómo funciona el sistema agroalimentario a nivel global y a nivel nacional. Analiza de manera crítica las relaciones asimétricas entre los sectores de las cadenas agroalimentarias, como también entre los países, la relación centro-periferia. También se opone de manera crítica a la forma que los organismos internacionales tienen de tratar o abordar la cuestión alimentaria, básicamente con la noción solamente de seguridad alimentaria, y esto es un concepto mucho más profundo e integral. En segundo lugar, como fortaleza, es un término o consigna apropiada por la mayor parte de las organizaciones y movimientos agrarios vinculados centralmente al campesinado y la agricultura familiar a nivel global. Ahora, como punto a replantear, o quizás cierto aspecto de debilidad, uno podría pensar que es una noción que cuenta con un carácter prefigurativo importante, ¿no? Señala cómo debería funcionar la producción, el procesamiento y acceso a los alimentos, más allá de cómo funciona, en términos ideales. Por lo tanto, para su materialización requiere transformaciones profundas en varias dimensiones de la vida social. Si estamos hablando de que los pueblos decidan cómo producir, dónde, para quiénes, implica discutir sobre las relaciones de propiedad, relaciones jurídicas, relaciones político-administrativas, de representación, relaciones económicas. En ese sentido, después vamos a avanzar en términos de cómo podemos materializar estas discusiones. Y para el caso argentino quizás se pueden sumar dos aspectos de replanteo de debilidad. Una que, debido quizás al menor peso específico del campesinado y sus organizaciones en la historia agraria de Argentina, la consigna soberanía alimentaria no tiene el arraigo suficiente siempre en términos de comparación con otros países de América Latina y el Caribe u otras realidades agropecuarias del planeta. Esto no quiere decir, para aclararlo, que no exista el campesinado en Argentina, no quiere decir que no existan las organizaciones campesinas en Argentina, ni que el término soberanía alimentaria no sea levantado, pero sí quizás no tenga el nivel de adhesión en una parte importante de los sectores de la pequeña producción agraria. Algo me parece que Francisco planteaba al respecto, quizá lo podemos profundizar en el debate posterior. Y por último, también algo que ya planteó Francisco, que quizás, o por lo menos mi sensación, que en Argentina ha habido un divorcio entre los planteos de soberanía alimentaria y los debates más clásicos sobre la soberanía nacional. Parecieran como correr quizás por andariveles paralelos, y sería central, como decía Francisco también, que
las discusiones sobre soberanía alimentaria se vinculen a discusiones sobre soberanía tecnológica y en el marco de la soberanía nacional, como un componente más, ¿no? Bien. Y por último, el tercer punto que quería rescatar es, en base a ese carácter tan prefigurativo, cómo se puede pensar en avanzar en mayores niveles de soberanía alimentaria en Argentina en un corto y mediano plazo, sin llegar a alcanzar lo que la definición propone, pero ir dando pasos en ese camino. Y eso implica avanzar en la caracterización de cuáles son los distintos resortes o posiciones estructurales que resultan determinantes en el funcionamiento de las actividades agroalimentarias y que en buena medida son los responsables de determinar qué se produce en Argentina, cómo se produce, dónde y para quiénes. La producción de alimentos, por supuesto. En ese sentido, estas discusiones me parece que tienen por lo menos tres aspectos. El primero, el qué se produce y para quiénes. Bueno, en ese sentido, en buena medida la decisión sobre qué se produce se vincula a los distintos mercados a los cuales se dirige la producción de los distintos rubros agroalimentarios en Argentina, que como decía Francisco, es muy rica y diversa. Decíamos al principio, bueno, que la mayoría de los complejos agroalimentarios tiene como destino el mercado doméstico con el mercado global. Por lo tanto, el desafío sería avanzar en caracterizar cómo es la estructura de esos mercados, tanto internos como externos, identificar cuáles son los agentes socioeconómicos predominantes, cuál es la estructura de costos que manejan, los niveles de concentración económica en cada actividad, identificar si hay firmas o agentes que logren comandar o direccionar el funcionamiento de esas cadenas o no. Bueno, una serie de discusiones. ¿Y en función de qué? Bueno, en función de ver o discutir si se pueden idear mecanismos de regulación estatal de esos mercados para disminuir los niveles de dependencia. Y esto creo que amerita una discusión profunda, porque tenemos un montón de ejemplos en la historia nacional de mecanismos ideados para controlar y regular algunas actividades que no han tenido los efectos deseados, incluso que a veces han sido resistidos o desestimados por los propios sectores a los cuales se pretende beneficiar, ¿no? Entonces, habría que replantear qué tipo de mecanismos de regulación estatal de los mercados se puede plantear, tanto en la capacidad estatal como de función como árbitro, ¿no? Ahí hay varios aspectos a debatir, ¿no? Uno sería el desacople de precios internos respecto a los precios internacionales. Se han ensayado en algunos momentos sistemas de cupos, también las mismas retenciones a las exportaciones intentan ese desacople con mayor o menor éxito. Bueno, otro punto podría ser pensar en qué tipo de acciones se puede desplegar para evitar o disminuir las posibilidades de cartelización o abuso de posición dominante tan común en varios de estos mercados agroalimentarios. Y por supuesto, controlar las prácticas de evasión impositiva, triangulación, que hemos visto muy usuales en el marco del comercio exterior de granos, por ejemplo, ¿no? Sabemos que la actividad portuaria o la capacidad estatal de regular la actividad portuaria es muy débil y cada vez con mayor grado de debilidad en nuestros tiempos. Y vinculado a esta idea de regulación estatal de los mercados, también discutir si es posible la participación estatal en el comercio exterior de granos y de qué manera. Es un debate clásico, histórico, y que tomó relevancia en los últimos años a partir del intento o protointento de expropiación de la compañía Vicentín, y bueno, no llegó a buen puerto por una serie de razones, pero replantear si es posible la participación estatal, sea en una compañía público-privada o en una compañía pública, 100% pública, bueno, de qué manera y qué privilegios podía presentar para la soberanía nacional. Sabemos que, por ejemplo, contar con información de primera mano sobre cómo es el funcionamiento de las operaciones del sector que implica el mayor ingreso de divisas a la economía nacional, sería ya una posibilidad concreta si hubiese una compañía nacional operando en ese sector.
además de intervenir en el mercado de cambios mediante la liquidación de divisas, bueno, una serie de aspectos que podrían discutirse. En segundo lugar, con esta idea de materializar las discusiones sobre soberanía alimentaria, está la discusión de cómo se produce. Bueno, en Argentina el grueso de los establecimientos utiliza planteos tecnológicos inscriptos en lo que se denomina el modelo predominante de producción, digamos, el que predomina en la mayoría de los predios, que puede plantearse como modelo hegemónico, modelo dominante, modelo de agricultura industrial, pero predomina en la mayoría de los predios. Y en ese sentido, para discutir la soberanía, es necesario avanzar en quienes controlan los paquetes tecnológicos tan difundidos durante las últimas décadas, ¿no? Quienes controlan el rubro de semillas, quienes controlan las operaciones de venta de pesticidas o de fertilizantes. Sabemos que algunos, por lo menos el mercado de semillas y de pesticidas está fuertemente concentrado y las corporaciones globales, las principales corporaciones globales también controlan el mayor número de operaciones a nivel local. Por lo tanto, eso plantea una serie de desafíos, si es posible avanzar en materia de soberanía en esos rubros o no. Si es posible, pensando en la capacidad instalada que tiene el complejo científico-tecnológico en Argentina, tanto a través del INTA, a través del CONICET, a través de las universidades, esa experiencia, esa capacidad logística, esos recursos humanos, poder diseñar líneas de investigación tratando de generar productos que están en el marco de esos planteos tecnológicos predominantes, pero que sean de producción nacional, como para tratar de participar en esos mercados y que no solo queden ligados al control de esas grandes corporaciones transnacionales. Y por supuesto pensar en líneas de investigación sobre esquemas o planteos tecnológicos alternativos, que también Argentina tiene una rica experiencia, pero por supuesto que si estas corporaciones no han invertido en esas líneas de investigación, porque en general presentan la posibilidad de menores ventas de agroinsumos. Pero bueno, es necesario quizás poner en valor y redireccionar los recursos en función de investigar y generar información como para que esos esquemas alternativos que ya están siendo incorporados en muchos predios puedan tener mayor visibilidad y mayor grado de incorporación, por supuesto. Y por último, para Patricio, cerrar, sí, dale. bueno, el último minuto, por último, estaría la discusión dónde se produce. Y bueno, que es la discusión sobre el control de la propiedad y el uso de la tierra. En ese sentido, ya Francisco adelantaba el grado de concentración de la producción agropecuaria, que obviamente son menores niveles de concentración que en otros sectores de la economía, pero que son niveles de concentración que van incrementándose. Y acá hay varios desafíos. Uno es pensar, reactualizar la información de los catastros, que son los que realmente registran la propiedad rural en Argentina, están muy desactualizados, entonces no se puede contar con información actualizada. También cuál es el impacto del alquiler de la tierra en los costos de producción. Sabemos que buena parte de la producción se realiza en predios alquilados, no solo de la agricultura extensiva, sino también de la producción de hortalizas y frutas. Y por supuesto también la discusión sobre el arrendamiento de corto plazo, que es el que predomina en Argentina, que genera una serie de problemas en términos de los inconvenientes para la planificación de la producción, formas de manejo con una lógica mucho más extractiva por el corto plazo. Y por supuesto lo último para decir, también qué mecanismos específicos para el acceso a la tierra pueden desarrollarse en Argentina para aquellos que quieran adquirir la propiedad de la tierra, que es muy difícil hoy, salvo que alguien cuente con un financiamiento muy importante, ¿no? Bueno, en definitiva, esta serie de discusiones creo que son importantes darlas para seguir avanzando y bueno, intercambiando colectivamente. Muchas gracias. Gracias, Patricio. Invitamos también a quienes están siguiéndonos por YouTube, si quieren intercambiar con los disertantes, nos dejen los mensajes y poder después recuperarlos
y distribuirlos entre quienes han tenido la palabra. No sé si Tamara está lista. Hola, ¿se me escucha? Hola, Tamara. Bien, a ver, yo voy a compartir o voy a intentar compartir, a ver si se puede. No sé si no sé, ¿se está viendo? Sí, sí, se ve, sí. Bien, bueno, esperen que tengo que buscar, no estoy viendo yo. ¿Qué problema? Eh, Aguárdenme un segundo porque no estoy viendo yo la pantalla para cambiar. Tamara, fíjate si Eh, puedes ponerla en modo presentación, a ver si así la ves. sí, a eso estoy tratando de hacer, pero se me está complicando. Presentar, a ver ahí se ve, No, en modo presentación no. ¿no la están viendo? A ver, bueno, vuelvo a probar. Estamos viendo Eh, todas las diapositivas. ¿Todas mis pantallas? No la vemos. Eh, Las diapositivas. por eso, pero ¿están viendo las diapositivas? No, Yo en lo este saqué. momento No, no no. se ve No, nada. la sacaste. Bueno, no sé qué hice. Tenés que ir a, mira, consejo, anda a presentación con diapositivas, configuración y pones examinada en forma individual. Configuración de la presentación, examinada en forma individual, ventana, aceptar. Y después la presentás y No, ¿no? proyectás eso. No, no, ahí Ahí estás se bien, ve, tú estás, sí, estás en el Drive. Está perfecto. Ahí ahí estás, sí. Tamara. Ahí Bien. está. Bien. Sí, perfecto. Bueno, perdón por la disprolijidad. Bueno, nada, muchísimas gracias. Me sumo a los agradecimientos, a la invitación a sumarme. Coincido con Patricio en la importancia de encontrar estos espacios para encontrarnos, para debatir, para discutir, buscar espacios virtuales como estos, espacios como la semana pasada, encontrarnos en la calle y defender lo que creemos que es justo en, digamos, la educación, la ciencia y demás. Eh, Así que bueno, yo voy a tratar de ser lo más sintética posible. Les pido que me avisen cuando esté con el tiempo cumplido porque suelo extenderme por demás. Y nada, traté de pensar, digamos, de aportar una arista a la discusión. Eh, Me dieron ganas de meterme un poco en algunos de los debates que planteaban los compañeros que me antecedieron, pero bueno, voy a tratar de dejar de dejarlo para el debate. Y voy a tratar de centrarme en lo que había preparado, que es un poco pensar la relación o la importancia de algo que ambos dos mencionaron un poco tangencialmente, pero me parece que es importante para el debate, que es la centralidad que tiene el derecho a las semillas o la soberanía sobre las semillas para pensar la soberanía alimentaria, o dicho de otra forma, el derecho a las semillas como condición importante para pensar la soberanía alimentaria, digamos, en sentido acotado, pero también la soberanía tecnológica y más general, como planteaban previamente Patricio y Francisco. Yo voy a volver un poquito más para atrás en términos coyunturales y plantear un poco que creo que la pandemia vino a marcar varias cosas que después quedaron un poco olvidadas, pero que me parece que nos hubiesen permitido como ahondar y discutir algunas cosas. Una de esas cosas es el rol que tiene nuestro modelo productivo en general en la generación de pandemias, que sobre eso no me voy a centrar, pero me parece que es un debate que empezó a aparecer y que después quedó como un poco ahí soslayado. Y la otra, y otro elemento que para mí sí fue importante, digamos, en esa discusión, fue la centralidad de los alimentos. Eh, y me parece que algo que se visibilizó, sobre todo en lo que fue el aislamiento, el ASPO, digamos, y esos momentos en los que estábamos todos en nuestras casas, se visibilizó el rol de las y los agricultores familiares, campesinos indígenas en el abastecimiento de alimentos con productos sanos y de calidad, o que intentan dar esa discusión sobre la calidad de la producción. Y me parece que una de las cosas que apareció en el debate es
esta idea de que en Argentina, a pesar de que, digamos, los datos dicen, y eso es verdad, digamos, que hay más de un porcentaje importantísimo de nuestra producción y de nuestras tierras cultivadas están dedicadas a los commodities, que son fundamentalmente para exportación. En Argentina se siguen produciendo alimentos, algo planteaba Francisco al principio, digamos, de mirar un poco y de plantear la diversidad que hay en nuestro país, y que gran parte de esos alimentos son producidos por productores y productoras de la agricultura familiar, campesina, indígena. Hace mucho tiempo que desde el CIPAF se viene tratando de ponderar y demostrar ese rol que tienen los agricultores y agricultoras familiares, campesinos e indígenas en la producción de alimentos. Pero además otra cosa que me parece que empieza a estar cada vez más en evidencia es que hay un gran entramado organizativo en torno a la producción de alimentos. En que ese entramado organizativo no está solamente, digamos, pensando, digamos, en los espacios, digamos, clásicos o típicos que uno miraba del campesinado en la Argentina, Santiago del Estero, Chaco, Formosa, sino que en muchísimos otros lugares también hay un gran entramado organizativo organizado en torno a la producción de alimentos. Y ahí aparece, ¿no?, como toda esta discusión que bien traían los compañeros, en torno a, bueno, esa producción de alimentos en relación con la soberanía alimentaria, con la agroecología. Y yo, digamos, más que meterme en esa disquisición, quería plantear la idea de recuperar frente a la homogeneización, digamos, productiva de los agronegocios o de las agroindustrias, la idea de recuperar la idea de agricultura, culturas en plural, digamos, agriculturas que son diversas, modos de producción que son diversos, y que generan, digamos, modelos que están en tensión, en disputa, que claramente no son simétricos. Pío Patricio lo decía, hoy en la Argentina la gran mayoría de, incluso la agricultura familiar, produce, digamos, dentro de lo que se conoce como el modelo convencional. Sin embargo, hay agriculturas que tensionan, ¿no?, que están ahí todo el tiempo tensionando, aun cuando es difícil tratar de pensar, digamos, por los condicionamientos estructurales que también fueron mencionados previamente, en la posibilidad de, digamos, de otras formas de producción, de circulación y de consumo de alimentos. Bueno, hay en la Argentina entramados organizativos que intentan tensionar esos modelos productivos. Nada, sobre la soberanía alimentaria ya se dijo, digamos, me parece que es importante rescatar esta idea de que es un concepto que si bien hoy está mucho más en boga, también utilizado por los países, por el marco global, es un concepto que surge, digamos, de la sociedad civil, que surge de las organizaciones campesinas en el año 96, en un contexto de avance del neoliberalismo, y donde ya empezaba a hacerse bastante evidente cuáles eran las consecuencias de la apertura económica, la desregulación, la transnacionalización, la financiarización de la economía en los modelos productivos y en la producción, y ahí aparece, digamos, esta idea de esta discusión de la vía campesina que viene a dar en relación a la discusión con la seguridad alimentaria. Y ahí, digamos, traer uno de los elementos que plantea la soberanía alimentaria, que tiene que ver con el acceso y a la gestión de la tierra, los territorios, las aguas, las semillas, que estas cosas, digamos, tienen que estar en manos de quienes producen los alimentos. Y ahí aparece esta vinculación tan fuerte entre, digamos, la soberanía alimentaria y las semillas, donde también después la vía campesina va a entrarle un poquito más con esta idea, digamos, y esta discusión de las semillas como patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad, y más adelante, digamos, toda esta discusión específicamente sobre la soberanía sobre las semillas. Y ahí plantear, bueno, ¿por qué son tan importantes las semillas para pensar la soberanía alimentaria? Son reservorio de vida, son fuente de biodiversidad, o pensar, digamos, la erosión genética o la pérdida de biodiversidad, bueno, tiene profundas consecuencias sobre lo que consumimos, porque, como dice más abajo, las semillas son el primer eslabón de las cadenas agroalimentarias, o de la gran mayoría de las cadenas, y por lo tanto son una fuente de poder. Quien controla las semillas, controla la cadena y por lo tanto los alimentos, pero además la
pérdida de biodiversidad, la pérdida de semillas que se dejan de utilizar, implican, bueno, alimentos que dejamos de consumir. Y eso también, digamos, tiene, digamos, una relación directa, digamos, con esta idea de poder elegir qué consumimos. Y también, digamos, y esto solo para marcarlo, digamos, las semillas tienen mucho trabajo incorporado, ¿no? Las semillas, detrás de cada semilla hay trabajo humano, individual, colectivo, hay saberes, hay culturas, pero también hay trabajo puesto en esas semillas. Algo que decía, creo que Patricio hace un rato, digamos, uno de los elementos que caracterizan al mercado de semillas, y sobre todo al mercado de semillas, digamos, las semillas que son parte, digamos, del agronegocio, las semillas denominadas certificadas o convencionales, es la concentración, ¿no? Acá, digamos, solo traje algunos datos, están un poquito desactualizados, pero son del 2020, pero son, digamos, son del grupo ETC, un grupo mexicano que ampliamente recomendado, digamos, para poder seguir cómo se dan los procesos de concentración, tanto en el mercado de semillas como del resto de los insumos agropecuarios. Y para mí es de lo más confiable que hay en términos de seguimiento, digamos, de los niveles de concentración. Por eso traje estos datos, donde lo que vemos es que las 6 principales empresas o mega empresas, digamos, luego de las fusiones de los últimos años, concentran cerca del 60% del mercado de semillas. Con esto me estoy refiriendo a semillas transgénicas, híbridas, variedades, digo, todo el mercado de semillas comercial que circula a nivel global. Y ahí tenemos a Bayer como primera con el 23%, Bayer, que es la fusión de Bayer y Monsanto. El 17% lo tiene Corteva, AgroScience, y el 7% ChemChina, o la fusión de ChemChina y Syngenta, y el 4% BASF. Eso como para tener una dimensión de lo que implica. Además, si está, digamos, esta información yo la vengo trabajando hace mucho, y cuando empecé hace varios años, este dato, digamos, del 60% eran 10 empresas, y hoy son 6, digamos, y seguimos avanzando. Claramente, si hay algo que está cada vez más acrecentado, es el proceso de concentración. Pero hay otro elemento, digamos, que tiene que ver con pensar un poco esto de las dificultades para el acceso a las semillas, digamos, y cómo agricultores y agricultoras acceden a las semillas, y que tiene que ver con, digamos, todo el marco jurídico que tiene que ver con la apropiación de esas semillas. Ahí yo vengo trabajando hace varios años en la idea de dispositivos, digamos, de distintos dispositivos para el cercamiento jurídico de las semillas, y ahí entonces tenemos, digamos, yo trabajo 3 grandes dispositivos. Uno son las leyes de semillas, que en nuestro país se vinculan con el último de los dispositivos, con la propiedad intelectual, pero que en otros países son legislaciones que están por separado. Leyes de semillas que aparecen en América Latina en el contexto de la Revolución Verde, y que de alguna manera vienen a ordenar el mercado de semillas y a, digamos, marcar esta idea de las certificaciones obligatorias, ¿no? Digamos, la ley de semillas es el que marca la línea entre las semillas que son legales y por lo tanto legítimas, digamos, para el Estado y para las empresas, y aquellas semillas que son ilegales y que por lo tanto están por fuera, ¿no? Las leyes de semillas marcan ciertos requisitos, como la homogeneidad y la estabilidad, y las semillas que cumplen con esos requisitos son aquellas semillas que están autorizadas para ser producidas y comercializadas, y aquellas que no lo tienen están por fuera. Por otro lado, otro de los dispositivos es el de los contratos. Este es un dispositivo muy poco visibilizado, pero creo que es central, digamos, porque refiere a acuerdos bilaterales entre empresas y productores. Muchas veces los contratos vienen a, digamos, todo lo que las empresas no están logrando vía propiedad intelectual o vía leyes de semillas aparecen en los contratos, que como son bilaterales, digamos, no hay ahí, digamos, una participación activa del Estado. Entonces, me parece que hay algo que es importante mirar con lupa que está pasando hoy en la Argentina en términos de cuáles son las condiciones que aparecen en esos contratos. Y el tercer dispositivo es la propiedad intelectual, que por el caso de las semillas tiene 2 formas: el derecho obtentor y las patentes.
Las patentes, digamos, históricamente, digamos, por definición, tiene que ver con invenciones y por lo tanto no eran algo que fuera aplicable a semillas, ya que no eran consideradas invenciones. A partir de la aparición de la ingeniería genética y luego de un fallo en Estados Unidos de 1980, que permitió, digamos, el patentamiento de una modificación de una molécula de petróleo crudo, bueno, esto habilitó y abrió todo un campo de discusión respecto de la posibilidad de patentar seres vivos, y en el caso de las semillas lo que se patenta es la modificación genética. Entonces, las patentes son aplicables para semillas transgénicas, ¿no? Porque no se patenta, digamos, el germoplasma o la semilla en sí, sino esa modificación genética. Por lo tanto, digamos, en la misma época que aparecen las leyes de semillas, a mediados del siglo XX, también aparecen los derechos del obtentor, que es esa forma de propiedad intelectual que es específica para semillas. Esta propiedad intelectual está, digamos, regida por la Unión de Propiedad de Obtenciones Vegetales, que tiene dos versiones, la del 78, a la cual Argentina está adherida, y la del 91. La del 78 plantea dos excepciones que son muy importantes y que es lo que básicamente está constantemente en discusión en todos los países que se intenta, digamos, donde se discuten las leyes de semillas o de propiedad intelectual, que es la excepción del fitomejorador, y esto es que yo como investigadora puedo usar una semilla que está protegida, que tiene derecho a obtentor, a los fines de hacer nuevas investigaciones. Y el otro derecho, que es el más cuestionado, es el derecho de los agricultores, de las y los agricultores, al uso propio. Esto es el derecho de poder guardar parte de la cosecha y volverla a resembrar sin tener que pagar regalías por eso. Bueno, esta discusión viene de larga data. En el 91 se modifica la UPOV, que recorta estas dos excepciones, además extiende la protección, digamos, ya no solo a las semillas, sino también a los productos de esa semilla, y permite la doble protección, permite que una semilla pueda tener patente y derecho a obtentor. Esto, digamos, es un debate que viene estando, digamos, muy fuertemente en todos los países de América Latina, que muchos de ellos todavía estamos en UPOV 78, pero la discusión sobre avanzar, digamos, y adherir a UPOV 91, digamos, viene siendo un tema recurrente. En los 90, además, también hay un tema muy importante, que es que la propiedad intelectual entra a ser parte de las discusiones del libre comercio. Primero con la OMC y los TRIPS o el ALPI, que es el Acuerdo de Propiedad Intelectual, y después con los tratados de libre comercio, ¿no? Entonces, también, digamos, hay algo de la discusión de la propiedad intelectual en general y en semillas en particular, que también empieza a jugar en otras ligas, digamos, que tiene que ver con los marcos globales, algo ahí que planteaba Patricio a discutir, ¿no? La cuestión de la soberanía, digamos, y cuántos márgenes tienen los estados para pensar o para discutir sus propias políticas en el marco, digamos, de todas estas discusiones y estos acuerdos más globales. Muy rápidamente digo esto de Argentina. Argentina fue muy pionera en la protección vía propiedad intelectual de semillas, tuvo una ley del 35, digamos, que dio unos pequeños avances, pero después la ley que hoy tenemos es la del 73, que regula dos cosas, las dos cosas que en muchos países están separados. Por un lado, es una ley clásica de semillas, digamos, que regula la producción y la comercialización, y por el otro lado es una ley de derecho a obtentor. Además, en los 90, Argentina tiene profundas transformaciones en su modelo agrario, la desregulación, la creación de nuevos marcos normativos vinculados a la aparición muy temprana de las semillas transgénicas, y en el 94 adhiere a UPOV 78. Y desde el 2003, con algunos hitos importantes, en el 2012 y en el 2018, Argentina viene dándose una discusión interna muy fuerte para modificar la ley de semillas. Con un punto, o sea, con muchas discusiones, pero el punto más importante es el del uso propio. La discusión que traba, digamos, o el elemento que traba la discusión es el uso propio. Ahí, digamos, no me voy a centrar en eso, digamos, si quieren después lo podemos conversar, pero sí, digamos, marcar que, digamos, primero, digamos, en los primeros momentos, quien más estuvo, digamos, en la línea de discusión fue la Federación Agraria, digamos, y los sujetos, digamos, y los productores y productoras
nucleados en la Federación Agraria, sobre todo pequeños y medianos productores sojeros, pero que en el último tiempo, a partir del 2012 y sobre todo a partir del 2018, se sumaron con mucha más intensidad otros actores como organizaciones de la agricultura familiar, campesina e indígena, que también empezaron a participar con fuerza del debate, además de, por supuesto, la Federación Agraria y otros actores, incluso de parte, digamos, de sectores del Estado, del INTA, de las universidades, también, digamos, con posturas muy, digamos, con muchos puntos de tensión con otros actores como las empresas y demás. Esta discusión no ha sido saldada, digamos, Argentina, la ley argentina tiene estas dos excepciones, la del uso propio y la de los fitomejoradores, y el debate hoy en la Argentina sigue siendo, digamos, sigue estando abierto, la ley sigue siendo la del 73, con un reglamento del 91, adherido a UPOP 78, y esta discusión volvió a aparecer ahora con la ley Ómnibus, no esta versión que se aprobó hoy, sino la pasada, donde aparecía la adhesión a UPOP 91, y esto, bueno, revitalizó un poco esa discusión que no ha sido saldada y que, digamos, todas las posiciones están sobre la mesa, pero digamos, no se ha llegado a ningún consenso en torno a ese elemento. Con esto cierro, digamos, me parece importante marcar también que otros, digamos, que en la discusión de las semillas y de la soberanía alimentaria vinculada con las semillas, también, digamos, además de la discusión de la ley de semillas, tomó, digamos, algunos otros caminos en los últimos años, donde empezó a aparecer con fuerza, por un lado, la necesidad del acceso a las semillas de sectores de la población, sobre todo quienes tienen menos posibilidades de acceder, en el marco además de paquetes tecnológicos cada vez más dolarizados y con todo lo que eso implica, digamos, para la posibilidad de acceder a las semillas en este caso, pero además tratando de marcar la existencia de otros tipos de semillas, como las semillas criollas, como las semillas nativas, como las variedades de polinización abierta, digamos, otras semillas que no son parte de los paquetes tecnológicos propios, digamos, del modelo más duro y más convencional. Y ahí, digamos, rescatar, digamos, ya lo decía Luz al principio, digamos, lo mencionaron los compañeros, un programa muy importante fue el Pro Huerta, digamos, que no tenía solo ese objetivo, pero cumplió un rol muy importante en términos de abastecimiento de semillas a no solo sectores urbanos, sino también a sectores periurbanos y rurales de la agricultura familiar, digamos, en torno a pensar la posibilidad del acceso a las semillas. Y ya en el siglo, digamos, en el siglo XX, en la segunda década, la Ley de Reparación Histórica para la Agricultura Familiar, que por primera vez en la Argentina menciona en una ley con rango de ley la importancia, digamos, de las semillas criollas. El Semillar, que fue un programa del INAPSI, digamos, del Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena, específicamente orientado a pensar el acceso de la agricultura familiar a las semillas, con todas las limitaciones que tuvo ese programa, sobre todo presupuestarias, pero la importancia, digamos, de pensar o lo traigo para remarcar la importancia de que el Estado, digamos, de pensar políticas públicas orientadas a resolver el problema del acceso a las semillas. Y por último, una resolución que está vigente, pero que en este momento está un poco dormida, que es una resolución del 2022 que tenía que ver con poder resolver ese problema de la ley de semillas, digamos, que no reconoce las semillas criollas y entonces impide su comercialización, y esta resolución de alguna manera vino a intentar resolver ese problema en términos de poder registrar semillas criollas para poder ser comercializadas. Todas estas políticas públicas, estas herramientas legales y políticas, hoy están o inexistentes o inciertas, y me parece que, digamos, es importante, digamos, traer a la discusión, por un lado, pensar la importancia el acceso de las semillas como parte de la soberanía alimentaria, la necesidad de pensar, digamos, en modelos cada vez más concentrados,
o en un modelo que está cada vez más concentrado en determinados lugares y que además, bueno, por determinados condicionamientos estructurales hace muy difícil el acceso a las semillas, bueno, pensar colectivamente cómo hacemos para generar condiciones de acceso a las semillas en el marco de discutir o de repensar los modelos, el modelo agroalimentario, tanto de producción, de circulación y de consumo de alimentos. Bueno, dejo ahí por ahora y cualquier cosa después retomo algunas cosas en el debate. Muy bien, muchísimas gracias, Tamara. Luz tuvo que retirarse. Aquí Beatriz García tomando, no quiero usar la palabra bastón de mariscal, pero tomando la posta y invitándolo a Javier Vitale, que es nuestro último expositor de la Universidad Nacional de Cuyo. Yo también vivo en Mendoza, así que bienvenido, Javier. El espacio es tuyo. Gracias, Beatriz. Bueno, muy buenas tardes a todos y todas. Felicitarlos a Francisco, Patricio, Tamara por sus exposiciones. Lo bueno de ser el último es que ya queda poco margen para agregar, porque gran parte de las complejidades que tiene este concepto de la soberanía alimentaria y de las transformaciones que está viviendo el país en estos tiempos turbulentos, no solo en Argentina, sino en el mundo también, bueno, ya han sido mencionados. Yo los quiero llevar a una escala temporal y espacial, un poco a hablar qué pasa con este tema de la soberanía alimentaria en el mundo y qué pasa en clave del mediano y largo plazo, cómo está en riesgo a nivel planetario la soberanía y la seguridad alimentaria. Y en ese marco muchas de estas transformaciones que afectan este tema han sido ya mencionadas. Bueno, la pandemia, no solo la del COVID, sino las pandemias futuras que tengamos, van a afectar estas interacciones complejas y tensivas que se dan en nuestros sistemas agroalimentarios. Obviamente los conflictos bélicos, digo, esta guerra entre Ucrania y Rusia, bueno, tensionó el precio de los alimentos a nivel global, no solo en Europa, sino también afectando toda la producción y comercialización de alimentos en el mundo. Entonces, en ese marco nos preguntamos, ¿qué margen de maniobra tienen los pueblos y los estados para definir políticas y estrategias sustentables para la producción, distribución y consumo de alimentos? Un tema que es central y esencial para la vida. Muchos de los temas que han sido ya mencionados acá me hacían pensar en la construcción de una agenda de investigación para comprender en detalle estas dinámicas que tensionan la soberanía alimentaria de Argentina y cómo desde la producción del conocimiento y de la ciencia podemos incidir en la definición de estas políticas y estrategias. Dentro de las determinantes o riesgos que tenemos a nivel global, claramente el impacto del cambio climático, los fenómenos climáticos extremos. Ahí Beatriz decía, bueno, en Mendoza, donde yo vivo, el tema hídrico en el oeste argentino es central para las economías regionales, para pensar su desarrollo y sostenibilidad en el mediano y largo plazo. Y estos fenómenos naturales o socioambientales también tensionan la soberanía y la seguridad alimentaria. El mundo está atravesando un proceso de desaceleración o de debilitamiento de la economía. Algunos autores lo atribuyen a los impactos no tangibles de la pandemia, y esto acrecienta las desigualdades, teniendo en cuenta que estamos en la región de América Latina y el Caribe, que es la región más desigual del mundo. Por lo tanto, los problemas de acceso a los alimentos son profundos y las situaciones de inseguridad alimentaria son muy altas, no solo en el presente, sino también en el futuro. Se hacía mención también
a la pérdida de biodiversidad, en donde, bueno, las semillas son centrales, como lo mencionaba Tamara, y al uso sostenible de los recursos naturales. Son dinámicas que afectan de manera directa esa sostenibilidad de la soberanía alimentaria de nuestros países. La prevalencia de la inseguridad alimentaria en el mundo está considerada en una situación moderada y grave, sobre todo en el sur global. Pensemos en regiones como África, en donde el acceso a los alimentos sanos y adecuados es una gran limitante para esas poblaciones del mundo. La inseguridad alimentaria también afecta de manera desproporcionada a las mujeres, que se ven más amenazadas en temas de alimentos, y a las poblaciones rurales o a los habitantes de las áreas o los espacios agrícolas periurbanos, en donde también los problemas de inseguridad alimentaria son muy grandes. La accesibilidad a una dieta saludable es cada vez más crítica en los hogares de zonas periurbanas y rurales, porque dependen de comprar cada vez más estos alimentos. Ya se mencionaba ahí, Patricio, el perfil de los mercados o del consumo de estos alimentos. Dietas basadas en alimentos de carbohidratos y con una menor proporción y una gran proporción de alimentos de hortícolas y frutícolas, que son de consumos mínimos o ínfimos en nuestras dietas. Por otro lado, otro factor que incide en la dinámica y que tensiona la soberanía alimentaria es el costo que las dietas saludables han tenido en el mundo. Y ahí hay que destacar que entre el periodo 2019-2022, el costo mundial, promedio obviamente, de estas dietas saludables han aumentado considerablemente. Y el esfuerzo que organiza o que realiza la Organización de Naciones Unidas y plasmados en el Acuerdo Internacional del año 2016, en la Agenda 2030 y en los 17 Objetivos de Desarrollo Sostenibles, parece no alcanzar a materializar esos objetivos y esas metas internacionales. De estos 17 objetivos, yo destaco 4 objetivos que tienen una incidencia directa cuando hablamos de la soberanía alimentaria. Obviamente el ODS 1, fin a la pobreza, el ODS 2, que es hambre cero, el ODS 13, que es acciones del clima, donde entra todo lo que es impacto del cambio climático, obviamente, y el ODS 17, que son las alianzas necesarias para materializar esa agenda. Todos sabemos que producto de la pandemia del COVID, gran parte de estas metas no van a ser alcanzadas. Por lo tanto, la inseguridad alimentaria a nivel planetario se va a seguir sosteniendo más allá del 2030. Y eso también afecta a la región de América Latina y obviamente a la Argentina. Por lo tanto, el desafío, pero también las oportunidades que tienen los organismos de ciencia y técnica, el INTA, el INTI, las universidades, el CONICET, es generar conocimiento para rediseñar esas estrategias y esas políticas o que garanticen la disponibilidad de alimentos, el acceso a los alimentos sanos y adecuados, a la utilización y a la estabilidad de los mismos. El futuro, en este sentido, no es un futuro deseable, sino que es un futuro alarmante, en donde las proyecciones al periodo 2030-2050 son altamente preocupantes. De hecho, distintas agencias de Naciones Unidas alertan sobre la necesidad de rediseñar los sistemas agroalimentarios para garantizar el acceso, distribución y consumo de alimentos a toda la población.
Y en este marco yo traigo solo algunos números que están publicados en el último informe de Naciones Unidas sobre el estado de la seguridad alimentaria y la nutrición en el mundo, que dice que se prevé que casi 600 millones de personas padezcan subalimentación crónica al año 2030. Bueno, una gran porción de población no accede o accede con un acceso limitado al consumo de los alimentos. El mismo informe dice que se prevé que casi 7 de cada 10 personas vivan en las ciudades al año 2050. La urbanización, que es una característica del mundo actual y que en América Latina tiene la tasa de urbanización más importante a nivel global, determina también un determinado tipo de dieta, que en muchos casos genera problemas de malnutrición, como es la obesidad infantil. Esa tendencia de la urbanización está configurando los sistemas agroalimentarios y, en consecuencia, su capacidad de ofrecer dietas accesibles y saludables para todos, y de esa forma contribuir a erradicar el hambre, la inseguridad alimentaria y la malnutrición. Sin embargo, no tenemos que esperar al 2030 o al 2050 para materializar ese escenario. La región de América Latina, a través de la CELAC, generó un plan para la seguridad alimentaria, la nutrición y la erradicación del hambre con metas concretas al año 2030. Lo que se requiere es que los estados, en general, tomen la alimentación, la soberanía y la seguridad alimentaria como un tema de agenda pública. Un tema que tiene que ser abordado desde la complejidad misma de la naturaleza del tema, que requiere políticas públicas integrales y sistémicas para generar transformaciones profundas en el mundo en que vivimos. Ese plan de seguridad, nutrición y erradicación del hambre establece que es necesario aumentar la inversión pública en investigación y desarrollo para elaborar tecnologías e innovaciones que permitan crear entornos más saludables y aumentar la disponibilidad y accesibilidad de alimentos nutritivos. Bueno, no es lo que está sucediendo en nuestro país. Entonces acá es donde empiezan a surgir estas contradicciones y disputas en torno a la producción, distribución y consumo de alimentos. El mismo informe plantea que se requieren generar mecanismos de gobernanza e instituciones adecuadas para la coordinación de una inversión más coherente y efectiva, más allá de los límites sectoriales y administrativos, que es como ha sido abordado el tema de la alimentación, de una manera fragmentada, con políticas que promueven la producción de alimentos de una mirada más sectorial, más de cadenas, o vistas desde un área más de la salud, de desnutrición o malnutrición. El desafío que tenemos por delante como organismos de ciencia y técnica es señalar y advertir la necesidad de contar con políticas públicas situadas e integrales que aborden la complejidad de la soberanía alimentaria y la seguridad alimentaria, con el fin de abordar las complejidades y transformaciones que han sido mencionadas por Francisco, por Patricio, por Tamara. El tema de la soberanía alimentaria es tan complejo que requiere el esfuerzo de todos los gobiernos en una escala federal, en donde articulen los gobiernos nacionales, provinciales y locales, pero que el tema sea tomado en serio, porque el futuro que tenemos por delante es un futuro gris o negro para esta parte del mundo.
Así que yo celebro esta iniciativa de la red de generar un conversatorio en torno a la soberanía alimentaria en estos tiempos turbulentos que vivimos a nivel global y a nivel nacional. Yo quería expresar estas ideas fuerza como para nutrir el conversatorio y llego hasta aquí entonces. Gracias, Beatriz. No, muchísimas gracias a vos, Javier, y a todos los expositores, a Francisco, a Patricio, a Tamara. Vamos a abrir ahora el espacio de preguntas. Por favor, aquellas personas que están en la sala de Zoom y quieran preguntar, simplemente levantan la mano. Y las personas que están en YouTube, yo sé que han dejado algunas preguntas. No sé si está... bueno, no la veo ahora, así que las voy a ir diciendo yo. Piden que responda quien desee hacerlo primero. Me parece que algunas de las preguntas ya fueron respondidas de alguna manera, pero no viene mal eh, reiterar algunos conceptos. Aquí María Victoria Reyes, capaz que las conocen algunas personas que están aquí en el chat y por eso menciono sus nombres. Nos dice, ¿qué tan viables les parecen a ustedes estos planteos que están haciendo ante la embestida concentradora de poder y capitales como la del régimen de incentivos de grandes inversiones? Pregunta María Victoria si no nos condiciona en el largo plazo. Cualquiera que quiera responder puede Sí, hacerlo ya. claramente, me parece que es lo que yo decía. Lo contrario a la soberanía alimentaria es una muestra más de dependencia o de colonialismo, de coloniaje. Eh, Veamos cuánto va de eso al mundo agrario igualmente, no sé. Me parece que está pensado por ahí para otros sectores, quizás más, pero por las particularidades. Pero bueno, veremos cómo se va desenvolviendo y cuánto efectiva. Por eso, para el mundo agrario en particular, veremos cuánto llega de eso. En ese En otras marco, áreas, sí. En ese marco, bueno, tal vez otro quiera preguntar, pero yo quisiera, porque estuve siguiendo bastante el debate de la ley original y de lo que quedó de la ley. ¿Cómo ven ustedes cómo afecta lo que se acaba de aprobar o tiene media sanción, digamos, cualquiera de los planteos que uno se haga en el marco de la soberanía alimentaria o la producción de semilla o la soberanía en la producción de semilla, en lo que podemos llamar alimentación saludable, etcétera? ¿Esta ley es mejor o este proyecto o esta media sanción de la ley es mejor que lo que había en febrero? ¿Es igual? ¿El INTA sale beneficiado? ¿Cómo ven la situación? Prendan sus micrófonos simplemente. ¿O les parece que es un desastre? Recuerden que este es el conversatorio de la soberanía en esta era, ¿no? Y la era empezó el 10 de diciembre. Probablemente venga de antes, después voy a preguntarles algo de antes, pero ¿ven que esto puede ser tan malo como me lo imagino yo o podría ser que quedó una puerta abierta para hacer algo? Hacer algo siempre se puede, digamos. El quietismo no es una opción. Ahora, cómo deriva y todo, no sé, es largo. La historia es sorprendente y igual hay cosas que ya han pasado, no es que también hay no digo que sea un eterno retorno permanente, pero eso que a veces parece como novedad o refundacional, con un poco de la luz de la historia se ve que ya lo hemos vivido, a veces no en tiempos de gente que esté viva ahora, pero para eso está la historia, digamos, para ver que ya ha pasado, lo hemos superado, habrá alguna etapa de consolidación nuevamente del Estado Nacional y así. Yo qué sé. Eh, Son procesos, hay que saldarlo de la mejor manera posible y ver cómo se desenvuelve la cuestión, me parece. Aquí Ernesto Matos pregunta o les consulta cómo analizan desde la dependencia el acceso a la tierra, la estructura productiva argentina y si hay una hegemonía económica y política en el sector económico en la Argentina y en la región. Yo, perdón, quiero
volver a una cosita de lo anterior, digamos, que me quedé pensando, digamos, porque creo que son tantas cosas juntas que estamos todavía como medio tratando de entender. Yo específicamente de los Rigi, no, digamos, leí lo poco que pudimos leer todos, ahí justo, eh, por eso me detuve, porque me acaban de enviar, me recordaba que me había llegado una nota y la estaba buscando, no llegué a leerla, así que no lo sé. Sí creo que hay algo ahí, digamos, que específicamente discute la noción de soberanía, que es la aparición, digamos, o refuerza esta idea del CIADI, de los tribunales extranjeros para dirimir ciertos conflictos. Me parece que a lo que yo mencionaba antes, digamos, de la discusión de los tratados de libre comercio, digamos, y cómo empieza a jugar, digamos, todo el andamiaje jurídico global, digamos, para pensar, digamos, o cómo eso determina o condiciona los márgenes de acción de los estados, en este caso del Estado argentino. Me parece que el CIADI o la discusión, digamos, de dirimir la justicia en tribunales extranjeros agrega un elemento más para pensar la cuestión de la soberanía. Insisto, digamos, no quiero decir mucho más específicamente de lo del RIGI porque me parece que no, que hasta ahí llega mi conocimiento. Creo bueno, nada, eso, son tantas cosas juntas que yo siento que me está como excediendo. Sí quería decir que efectivamente hay un montón de elementos, digamos, que están en el DNU, que aparecían en la ley ómnibus anterior, yo mencioné otras que aparecen en esta claramente, que ameritan, digamos, una discusión en profundidad respecto digamos, de a dónde se avisoran ciertos debates. En relación al DNU, claramente está la discusión de la ley de tierras, ¿no? De la derogación de la ley de extranjerización, que es una ley, digamos, que en su momento la discutimos también por ciertas limitaciones que tenía para pensar ciertos procesos de concentración o de acaparamiento, pero que efectivamente, digamos, viene a ponerle un límite al avance de capitales extranjeros sobre un problema, digamos, tomando la pregunta de Ernesto recién, que es estructural en la Argentina, que amerita, digamos, discutirlo, y que la derogación de la ley de tierras digamos, no hace más que acrecentar un problema que es estructural e importante en nuestro país. Y después, tanto el DNU anterior tenía elementos que quizás para este se sacaron, digamos, como la discusión de la ley de bosques, la ley de glaciares, lo de semillas, pero que son debates que efectivamente están ahí, digamos, se sacaron de la ley, pero digo, me parece que hay ahí como un rediscutir ciertas cosas. Ahí Francisco decía recién esto de, son procesos, cosas que ya vimos. Efectivamente, hay ahí como hoy aparecía toda esta idea, ¿no? Del revival de los 90. Bueno, claramente, digamos, podríamos después discutir las diferencias o no con los 90. Sí, lo que creo es que desde los 90 para acá hubo un recorrido, digamos, hubo un recorrido político de todos y todas, hubo recorridos también, digamos, y experiencias organizativas, y me parece que eso es lo que hay que poder poner en valor ahora, ¿no? Todo eso, digamos, que efectivamente, digamos, el quietismo no es una opción, claramente no lo es, y me parece que hay que poder poner en valor, digamos, todo este camino recorrido, todos estos debates que venimos dando desde los institutos de investigación, desde las universidades, que vienen dando las organizaciones, quienes en algún momento tuvimos algún paso por el Estado también, digamos, me parece que hay que poder volver a encontrarnos, digamos, a recuperar, digamos, a desatomizarnos y a volver a pensar y a recuperar, digamos, eso, digamos, todos esos caminos recorridos y nada, y pensar, digamos, y utilizar también estos espacios. Bueno, justo, digamos, hace unos días estoy volviendo del Congreso de la Asociación Argentina de Sociología Rural, que también fue un espacio súper importante para encontrarnos y para pensar estas cosas. Aprovecho para quienes se sientan interpelados por la idea de sociología rural o cercanos o disciplinas cercanas a sumarse, porque es un espacio que también está tratando de nuclear, de dar discusiones, digamos, de retomar eso, digamos, todo eso nada, que está, pero que hay que poder revincularlo. Nada, eso. Ustedes saben que nosotros habíamos pensado como subtítulo para este conversatorio algo así como soberanía alimentaria, bien común o commodity, y después lo desestimamos. ¿Qué opinión les merece esto? ¿Realmente se puede
hacer frente al embate de las grandes corporaciones o a los precios, bueno, que de pronto tiene una producción agrícola simplemente por ser algo que se puede vender como si fuera un commodity. ¿Se puede trabajar en ese sentido? Bueno, Tamara, digo, si puedo comenzar ahí, Tamara hacía como una pista en su primer diapositiva, que es que en Argentina, por la heterogeneidad estructural que tiene nuestro país y sobre todo el sector agroalimentario, se caracteriza porque hay una copresencia de sistemas productivos. Y ahí se dan esas tensiones. Podríamos decir, estas tensiones entre el commodity o el agronegocio y otro tipo de producciones. A mi entender, es una característica que tiene el sistema y que en función de cómo avancen los distintos modelos de desarrollo es cómo estos jugadores o sectores se acomodan. En una situación actual mercadocéntrica, bueno, el agronegocio es cuando más se expande, cuando más eh, ampliación tiene dentro del sistema agroalimentario, y cuando hay otro modelo, estadocéntrico, progresista, como queramos llamarlo, bueno, se avanzan otros sectores. Eh, lo que no podemos reconocer, digo, es el predominio de uno sobre otro. Bueno, ahí hay esa tensión que tiene un sistema que está caracterizado por esa copresencia de sistemas. Por eso me gustó mucho lo que planteaba Tamara. Bueno, no tiene sentido hablar de un sistema o un sector agropecuario, ¿no? Hay sistemas que complejizan esta situación actual que estamos atravesando. Ujú. Patricio, habías levantado la mano. Sí, con un par de cuestiones. Con respecto a algunos de los planteos que hicimos, a mí me parece que en este estado de eh, desregulación absoluta de las actividades económicas, justamente lo que nosotros planteamos para avanzar en materia de soberanía, la necesidad de desarrollar capacidades estatales para por lo menos disminuir los niveles de dependencia. Y eso, en la coyuntura actual, es un problema difícil de encontrar una solución, porque justamente lo que tenemos es una retirada del Estado a sus funciones mínimas, ¿sí? Por supuesto, de represión o de el ordenamiento de algunas cuestiones quizás sanitarias y demás, veremos, pero sí hay una retracción de una múltiple serie de funciones, por supuesto, en tanto la capacidad de arbitrar, esto de influir en las reglas de juego de las actividades económicas, por lo tanto, más lugar a, a la libertad absoluta de los mercados, pero en realidad sería a los agentes que controlan o comandan cada uno de esos mercados, que depende del rubro, en algunos casos hay mayores niveles de concentración, en otros hay prácticas más oligopólicas, oligopsónicas. Bueno, habría que discutir caso por caso, porque bueno, el sector agropecuario tiene múltiples sectores en su interior. Pero en esa coyuntura da la sensación que pensar en avanzar en materia de soberanía es muy complicado sin contar con esas herramientas. Obviamente, las distintas organizaciones de la sociedad civil y distintos movimientos pueden hacer lo suyo, pero bueno, ahí siempre es como que pensamos esa capacidad estatal que pueda traccionar y poner ciertas reglas de juego en pos de los sectores más subordinados en cualquier actividad, ¿no? Y acá se vuelve muy complejo. Eso por un lado. Por otro lado, la pregunta que hacía Ernesto, esto de cómo analizar el acceso a la tierra en la situación actual. Bueno, si uno mira el incremento en el precio internacional, perdón, en la valorización de los inmuebles rurales en Argentina, que también es una tendencia internacional, post 2002 en adelante, es muy difícil para ciertos sectores de la producción acceder a la propiedad de la tierra. Estamos hablando no solo de productores familiares, sino de productores empresariales de pequeña escala, que a partir de su propia dinámica sectorial pueden acceder a la propiedad de la tierra. Es cada vez más un imposible, cosa que no era así en otros momentos de la historia agraria. Más allá de los programas de colonización y acceso a la tierra vía esa operatoria, también había productores de pequeña escala, algunos familiares, otros empresariales de pequeña escala, que accedían a la propiedad de la tierra
en algunos momentos. Bueno, esto hoy es un imposible, es algo que alguien tenga espalda financiera porque ingrese desde otra actividad económica. Y también es un problema para el acceso, incluso en forma de arrendamiento, porque la presión para cada campaña seguir produciendo, hay un incremento de costos que es brutal en todos los rubros de actividad. Producir una hectárea de lo que sea cada vez cuesta más, o sea, adelantar un volumen de capital muy importante para pagar el arrendamiento, cubrir el resto de los costos y obtener un margen de ganancia. Incluso estamos hablando de la agricultura extensiva. Hoy los números para la siembra de trigo están en duda en buena parte de las regiones, porque si alguien produce trigo, estamos hablando del corazón productivo del país, en tierra arrendada, en algunas zonas están hablando de un rinde de indiferencia de 45 quintales, de 43 quintales, para salir empatado. Entonces, es un problema, digamos, el acceso a la tierra, no solo en propiedad, sino en arrendamiento, cada vez más complejo. Y por supuesto, esto va de la mano con capitales que logran sí acceder a la tierra, pero porque son, qué sé yo, corporaciones que tienen portfolio de actividades múltiples. Entonces una de ellas es la actividad agropecuaria, y bueno, pero otra es, no sé, estamos hablando, podemos ver varios casos más allá de los megaproductores, las megas corporaciones, sino de producciones intermedias, de escalas altas o medianas, que también, si uno empieza a indagar, vienen de otros rubros de producción. Y después, más allá de la producción primaria, creo que yo intenté en la intervención plantear el tema de ver en cada uno de esos resortes estructurales que comandan las actividades agroalimentarias. En ese sentido, no sé, el sector de provisión de insumos es muy determinante en percibir vía precios y demás, y lo mismo los sectores de comercialización, tanto interna como externa, ¿no? Entonces, bueno, me parece que ahí hay dentro de esos complejos agroalimentarios posiciones dominantes que les permiten percibir parte de la renta y, bueno, y direccionar las actividades hacia un lugar. Eso, y bueno, sin intervención estatal para regular eso es muy difícil pensar en mayores niveles de soberanía, ¿no? Tamara, habías levantado la mano. Sí, no, de gran parte de lo que iba a decir lo dijo Pato recién. Yo digo, cuando él estaba hablando de las imposibilidades del acceso a la propiedad de la tierra, digo, yo me anoté, digamos, ahí pensando un poco también en las dificultades en el arrendamiento, y que también, digamos, pensando un poco en la pregunta, digamos, de la coyuntura, bueno, la discusión de la ley de alquileres también complejiza aún más a muchos productores y productoras que su vivienda y su lugar de producción de alguna manera coinciden. Entonces, digamos, la discusión del precio de los alquileres también repercute de manera directa en su propia reproducción, digamos, de su unidad productiva. Digo, esto sumado, digamos, si uno mira, digamos, quizás lo que yo más conozco, que es la producción familiar de los cinturones hortícolas de La Plata, por ejemplo, si uno mira también ahí, digamos, cuánto supone, digamos, en sus costos el arrendamiento y los paquetes, digamos, el paquete tecnológico, bueno, gran parte, digamos, de lo que les ingresa, después se va en pagar el arrendamiento y en comprar semilla y demás. Entonces, digo, ahí hay como, por eso yo decía que hay algo, digamos, la discusión de la tierra es central, pero también la discusión de las semillas, digamos, es importante discutir, digamos, cómo acceden, digamos, a mí me preocupa particularmente la agricultura familiar campesina indígena, pero digo, podríamos ampliarlo un poco más, cómo acceden a las semillas, digamos, a qué tipo de semillas y a qué costo, digamos, se accede a las semillas. Me parece que esa es una discusión que es fundamental dar, junto con la de la tierra. Coincido con Patricio en que, digamos, ahí hay que pensar, digamos, digamos, el rol del Estado en ese sentido, y también el rol de quienes acompañamos procesos en términos de investigación, de extensión, digamos, también, digamos como poner un ojo muy fino en esas cosas,
y poder pensar y qué estrategias nos damos de manera colectiva para pensar eso. Pero ahí, digamos, agregar a la cuestión de la tierra, sumado a otros procesos que por ahí acá no aparecieron tanto, pero digo, como digamos, el avance de las urbanizaciones y los barrios cerrados sobre ciertos territorios también me parece, digamos, que suma, digamos, a la complejidad de los procesos, digamos, que están viviendo hoy ciertos productores y productoras, y que por supuesto que dificultan la posibilidad de pensar incluso en otro tipo de modelos productivos. Digo, lo pienso específicamente en productores que quisieran, que desean, digamos, y que están digamos, en su cabeza la posibilidad de hacer procesos de transición a la agroecología. Bueno, también, digamos, el hecho digamos, de no poder acceder a una tierra, digamos, propia o tener como cierta estabilidad en el tema de los alquileres, la cuestión del acceso a las semillas y también a los insumos. Bueno, es difícil también poder pensar en buscar alternativas que traten de eso, de acercarse más a lo que entendemos por soberanía alimentaria, digamos. En este marco, digamos, creo que todo eso dificulta aún más, pero que nos presenta de manera colectiva nuevos desafíos o viejos desafíos que se reactualizan y que, bueno, me parece que es importante que estos espacios para poder pensarlo de manera colectiva. Creo que ya lo dije, pero bueno, lo vuelvo a decir. Me llama a la reflexión esto que mencionan, porque en realidad casi todos los centros urbanos en la República Argentina tienen un cordón de productores, ¿verdad? Que proveen parte de los alimentos que consumimos. Pasa en Mendoza, pasa en La Plata, donde también viví, y pasa en otras ciudades, y pareciera ser que los habitantes de esas ciudades lo ignoran, en el sentido de que deben creer que viene todo en un avión desde algún otro país o cosas por el estilo. Lo ignoran y no son muy solidarios en ese sentido, ¿verdad? Porque avanzan sobre estos terrenos y muchas veces no consumen el producto de esta agricultura familiar, que está presente en muchos mercados, en muchas ferias, y me pregunto si esto se podrá defender en la República Argentina, si se podrá mantener en el tiempo, porque anoté algunos ejes que mencionó Javier al final, y ya para medio ir cerrando el tema de la perspectiva, ¿no? A ver qué futuro nos espera. Bueno, hablo de pérdida de biodiversidad, de la necesidad de una alimentación saludable, de los costos que implica esa alimentación y de la inseguridad alimentaria. Todo eso en sus 10 minutos. ¿Cómo ven esto que debería ser una relación un poco más virtuosa, ¿no? Para poder lograr que eso no llegue a ser una realidad, este futuro que se ve un poquito confuso y en donde parece que la sociedad está como al margen, no se siente involucrada? Javier. Sí, ahí aprovecho para invitarlos el año pasado, junto con Tamara, organizamos un evento, no, el año pasado no, en el 2022, en el 2022, el segundo Congreso Nacional de Periurbanos hacia el Consenso, que es una reunión científica que congrega a toda la comunidad de ciencia del país, de organizaciones y movimientos sociales, a dialogar en torno al futuro de estos espacios agrícolas periurbanos. Y esta problemática que planteabas sobre los cinturones verdes, que se da en el AMBA, en Córdoba, en Tucumán, en Mendoza, es común para todas las áreas metropolitanas de Argentina, pero del resto de América Latina, que cada vez va a ser de menor superficie. O sea, la presión inmobiliaria hace un cambio de uso del suelo, de agrícola a urbano, y en el caso de los centros urbanos de la región pampeana, la presión es doble, porque presiona la urbanización, pero también presiona la ampliación de la frontera agrícola o el propio sistema extensivo. Entonces los cinturones verdes cada vez van a proveer menos de alimentos frescos o de proximidad a las ciudades, que es donde nos abastecemos de hortalizas y frutas a estos centros urbanos. En el caso de Mendoza, por ejemplo, no solo abastece el área metropolitana de la provincia, sino que
vende al resto de las provincias de Argentina o a otros países. Entonces, la política y gestión de estos espacios agrícolas periurbanos es muy compleja, que tiene múltiples aristas y subdimensiones o subsistemas que hay que abordar desde lo social, lo tecnológico, lo económico, lo ambiental, lo político. Y el desafío es grande porque ahí sí a futuro está amenazado la seguridad alimentaria de estas áreas metropolitanas. Hay grandes intentos, por ejemplo, de la Sociedad Argentina de Planificación, de SAPLAT, de los propios gobiernos locales que tratan de generar políticas de preservación o conservación de estos espacios agrícolas periurbanos, pero las tendencias del mercado por el desarrollo inmobiliario es mucho más fuerte y entonces, bueno, es una tensión que no está resuelta y que difícilmente logre resolverse en este contexto actual. Tamara. Pensé que ibas a decir que se venía el tercer congreso de periurbanos. Eh, no, bueno, agrego a lo que dice Javier que hay un proyecto de ley presentado en el Congreso, digamos, que nunca se llegó a discutir, pero que efectivamente plantea la necesidad de pensar en territorios periurbanos productivos, digamos, en la necesidad de preservación de esos territorios. Es una ley nacional, digamos, o intentó ser una ley nacional, digamos, me parece que es una discusión importante, digamos, para retomar la necesidad de pensar esto, digamos, ciertas disputas también en lo legal que permita, digamos, como avanzar. Quizás en lo nacional es muy difícil, quizás haya que pensar ir en escalas, digamos, provinciales o municipales, en los lugares donde se pueda. Digamos, en lo municipal hay ahí, digamos, algunos municipios de distintos lugares del país, muchos en la provincia de Buenos Aires, que avanzaron sí en otro tipo de regulaciones, digamos, por ahí digamos, vinculada con las fumigaciones, de fomento de la agroecología. También hay algunas que tienen algunas cuestiones de ordenamiento territorial. Me parece que hay que poder pensar, ¿no? Digamos, en los lugares donde se puedan dar esas discusiones, en lo municipal o en lo provincial, en pensar, digamos, alguna legislación que permita de alguna manera intentar proteger estos cinturones que, como planteaba Javier, por la, digamos, presión inmobiliaria, por el avance también de la soja y de otras producciones. Bueno, cada vez van quedando más encorsetadas, más pequeñas y con muchas más dificultades, sumado a lo que ya dijimos antes, digamos, de la cuestión de la tierra, digamos, de las dificultades propias de la producción. Bueno, digamos, los corrimientos, digamos, de las fronteras también dificultan la producción de frutas y de verduras en los cinturones. Muy bien, excelente. Bueno, no sé si quieren una última palabra para ir cerrando. Sí, Beatriz, Javier. si Sí, me permitís, mira, ahí en el chat del Zoom, pero te pediría si lo puedes poner en el chat del YouTube, con está todo gusto. la invitación a que puedan revisar las memorias de ese encuentro de periurbanos hacia el consenso. Están todos los materiales ahí de las conferencias, las mesas, los paneles que se realizaron y que es un punto de poder planificar como el estado del arte del tema de periurbanos en Argentina. Y Sí, ojalá, Tamara, prontamente podamos organizar la tercera edición. con todo gusto lo voy a poner en la versión final del video, ya lo tengo copiado, lo voy a compartir con la gente que está ahora en el chat y bueno, solo Gracias. agradecerles. Les quiero dejar la última palabra a ustedes si quieren hacer un cierre. Me quedó algunas cosas por preguntar, como por ejemplo, quiero saber por qué fracasó el intento de nacionalizar Vicentín, por ejemplo. Bueno, pero son cosas que quedarán para otro momento porque sé que es largo, pero es algo que, bueno, ya que lo mencionó Patricio, creo que lo mencionó, lo tenía ahí anotado, pero bueno, será que lo vamos a hacer en un próximo conversatorio, si te parece, Patricio.
Bueno, si no tienen más comentarios, voy a compartir estas actas que las memorias que me pasa Javier Vitale con todo el mundo, así que por favor vean en la descripción del video, lo voy a poner para que quede ahí para siempre, porque el chat a veces se renueva. Y bueno, muy agradecidos desde la Red Plac, muy agradecidos por el conversatorio. Creemos que es un tema de absoluta actualidad, que estamos viviendo un momento probablemente de inflexión, como tantos que hemos vivido en la República Argentina, del que seguramente saldremos fortalecidos. Cuando era yo joven tenía mucho más confianza. Ahora estoy como que ya el futuro ya llegó. Y es como que parece que quedara siempre, que estuviéramos a mitad de camino, ¿no? Como la tortuga, ¿no? Nunca, siempre la mitad de la serie. Pero bueno, ustedes son personas jóvenes y son gente que especialista. Queremos que estas charlas sean de la mano de gente que realmente trabaja en el tema, que pueden hacer teoría e investigación científica, pero que están también en el territorio, que están en el campo, en la huerta, con la gente que produce y que nos dan ideas también para poder mejorar nuestra propia actitud, ¿no? Porque esto, como decía Javier, como han mencionado todos, finalmente es una construcción social. El tema de los alimentos y el tema de las semillas como patrimonio, eso me encantó, patrimonio de los pueblos al servicio de la humanidad, es algo que tendríamos que transmitir tal vez de mejor manera, ¿no? Educar más, llevar estos temas a las escuelas, tratar de que la gente lo reconozca como algo propio y no como un producto mágico. De golpe tengo el alimento sobre la mesa, no es así, es un esfuerzo enorme. Y bueno, les agradezco mucho, seguramente nos veremos en algún otro conversatorio. Así que muchas gracias a las personas que estuvieron aquí y a las personas que nos acompañaron por YouTube, que fueron un montón, les digo, en un momento eran como 20 personas en YouTube, así que cuando tengamos editado el video se los vamos a compartir para que sigamos difundiendo estos temas. Así que muchísimas gracias y si hacen el encuentro de las zonas periurbanas, por favor invítennos, que es un tema muy interesante. Muy bien, muchas gracias. Muchas gracias a todos y a todas. Chao, chao, saludos. Chao, hasta luego. Adiós, muchas gracias. Chao.